Hoy sigue siendo 24 de enero de 2021, por lo que estos son los capítulos que no pude subir. Capítulo número 11. La curiosidad de un Kender. Los caballeros atacan. Stone y Flint paseaban por las almenas la noche de la ceremonia de la investidura, compartiendo sus recuerdos. Un pozo de pura plata, refulgente como una joya, en las entrañas del monumento del dragón plateado, dijo Flint con sobrecogimiento. De aquella plata se sirvió Tedos para forzar las lanzas Dragonlance. Me habría gustado más que nada en el mundo visitar la tumba de Uma, se lamentó Strull. Al desviar los ojos hacia los campamentos enemigos, se detuvo y apoyó la mano en el antiguo muro de piedra. La llama de una antorcha encendida al otro lado de la ventana próxima brilló en su enjuto rostro. La visitarás, le reconfortó el enano. Volveremos cuando termine la guerra. Tas dibujó un mapa, aunque su precisión deja mucho que desear. Mientras refunfuñaba contra el Kender, Flint estudió preocupado al otro amigo. La expresión del caballero era grave, melancólica, algo que en Stone no resultaba del todo inusual, pero se reflejaba en su semblante algo nuevo, una calma que no era fruto de la serenidad, sino del desaliento. Iremos juntos, prosiguió, tratando de olvidar el hambre. Tanis, tú y yo. Supongo que también el Kender, además de Caramón y Slim. Nunca creí que llegaría a añorar al Inteco Mago, pero un hechicero nos sería de gran utilidad en este apurado trance. Sin embargo, me alegro de que Caramón no esté aquí. ¿Te imaginas los improperios que podría ladrar con el estómago vacío? Stone esbozó una sonrisa ausente, perdida en sus cavilaciones. Cuando habló, el enano comprendió que no había escuchado sus palabras. Flint susurró sin salir de su nostalgia. Solo necesitamos un día soleado para abrir el camino. Si eso ocurre, prométeme que te llevarás a Tas y a la Udana de la Torre. En mi opinión, todos deberíamos irnos, le espetó el enano. Lo más conveniente sería de agrupar a los caballeros en palantas. Podríamos guarnicionar la ciudad y revestir el ataque de los dragones. Sus edificios son de piedra maciza, no como este lugar. Miró desdeñoso la mole, construida por humanos. No resultaría difícil defender palantas. Sus habitantes no lo permitirán, respondió Sturm. Solo les preocupa su hermosa urbe. Mientras piensen que puede salvarse, rehusarán luchar. No, debemos permanecer aquí. No tenéis ninguna posibilidad de sobrevivir, le razonó Flint. Te equivocas. Aguantaremos si logramos que se establezca de nuevo el suministro. Contamos con hombres suficientes. Por eso no nos han atacado los ejércitos de los dragones. Existe otra solución, declaró una voz. Stone y Flint se volvieron. La llama de la antorcha iluminaba un rostro maliciento, y los rasgos del caballero se endurecieron. ¿Cuál es, Derek? Preguntó Sturm con forzada cortesía. Gunther y tú creéis haberme derrotado, dijo el comandante Derek, ignorando a su interlocutor. El resentimiento quebró su voz cuando clavó en él sus ojos. Pero no es así. Bastará un acto heroico para que los caballeros coman de la palma de mi mano. Añadió a la vez que la extendía debidamente aguantada y su armadura aparecía destellante bajo la luz. Y ambos seréis destruidos. Despacio apretó el puño. Tenía la impresión de que guerreábamos contra los ejércitos de los dragones, comentó Sturm.
No me vengas con sermones farisaicos, le insultó Derek. Disfruta de tu nueva condición de caballero, Blade. Sin duda, has pagado generosamente para que se te otorgue. ¿Qué le prometiste a la elfa a cambio de sus embustes? ¿Desposarla quizá? ¿Convertirla en una persona? La medida me prohíbe luchar contigo, pero nada me obliga a oírte mancillar el honor de una mujer tan bondadosa como valiente. Girando sobre sus talones, Stuhl hizo ademán de alejarse. No te atrevas a dejarme con la palabra en la boca, le amenazó su oponente, aferrando el hombro del caballero. Stuhl se volvió encolerizado, apoyada la mano en la empuñadura de su espada. También Derek cerró los dedos en torno a su acero, y por un instante pareció que la medida iba a ser ignorada. Pero Flynn se apresuró a frenar a su amigo, quien emitió un hondo suspiro y apartó la mano de su arma. Pues quizás hubiese sido lo mejor para todos. Adelante, Derek, habla. Le apremió Stun sin apenas controlar su herida. Estás acabada, Blade. Mañana conduciré a los caballeros al campo de batalla. No pienso languedecer en esta mísera prisión. Dentro de 24 horas, mi nombre se habrá escrito en la leyenda. Flint consultó a Stun con la mirada y vio en su rostro la lividez de la muerte. Derek, le declinó el recién investido caballero. Has perdido el juicio. Son millares de soldados. Os despedazarán. Eso te gustaría, ¿verdad? Se mofó el otro. Cuando despunte el alba, tenlo todo dispuesto, Display. Aquella noche, Talejó, agobiado por el frío, el hambre y el aburrimiento, decidió que el mejor modo de olvidar las protestas de su estómago era explorar el recinto. Debe haber centenares de escondrijos donde ocultar objetos. Este es uno de los edificios más extraños que he visto nunca, pensó el Kendall. La torre del sumo sacerdote se asentaba sólidamente sobre el flanco occidental de paso de Westgate, el único cañón que atravesaba la cordillera de Habacuc. A su vez, frontera natural entre la zona este de Solana y Palantas. Como bien sabía la señora del dragón, cualquiera que intentase acceder a la ciudad sin utilizar esta ruta tenía que recorrer centenares de millas bordeando las montañas, o bien adentrarse en el desierto o en el mar. Las naves que fondeaban en las puertas de Paladine eran una diana perfecta para las catapultas de fuego de los gnomos. La torre fue construida en la era del poder. Flint era un entendido en la arquitectura de este periodo, ya que fueron miembros de su raza quienes diseñaron la mayor parte de las edificaciones. Sin embargo, no habían intervenido en su realización. Flint se preguntaba cuál era la identidad de su artífice, al que tachaba de insensato y de borrachín. El muro exterior de piedra formaba la base octogonal del recinto, coronada en cada ángulo por una torreta. Varios pasillos almenados unían estos salientes, mientras que otra pared, también octogonal, configuraba el diseño de una serie de torres y contrafuertes que se erguían gráciles hacia la torre central. Se trataba de una estructura corriente, pero lo que desconcertaba al enano era la inexistencia de puntos internos de defensa. 3 enormes rejas de acero surcaban la muralla externa en lugar de una sola puerta, más razonable desde el punto de vista de la seguridad, pues se precisaban nutridas guarniciones para custodiar tantos accesos. Cada una de estas cancelas se abría un angosto patio, en cuyo extremo un rastrillo conducía a un inmenso vestíbulo, y los 3 vestíbulos confluían en las entrañas de la torre. Era como invitar al enemigo a tomar el té en el salón,
rezongó el enano. Nunca me había tropezado con un esquema tan ridículo en una fortaleza. Nadie entraba en la torre. Para los caballeros era inviolable. El único que podía internarse en ella era el sumo sacerdote, más. Como no había ninguno, los caballeros estaban dispuestos a defender los muros a costa de su vida, sin pisar jamás sus sagradas estancias. En un principio, la torre solo guardaba el paso, no lo bloqueaba, pero los palantianos construyeron un anexo a la estructura principal, que sellaba su acceso. En este edificio más moderno, donde se alojaban los caballeros y sus soldados, nadie osaba penetrar en la torre, salvo Taslejov. Guiado por su insaciable curiosidad y por la corrosiva hambre, el Gender recorrió la parte superior de la muralla externa. Los caballeros que allí montaban guardia lo observaron recelosos, haciendo las espadas con una mano y las bolsas con la otra. Pero se relajaron cuando hubo pasado, de modo que Tas pudo deslizarse sin ser visto por la escalera en pos del patio central. Solo las sombras frecuentaban aquel lugar. No ardía ninguna antorcha. No había centinelas apostados. Unos anchos peldaños conducían al astillo. Tas lo subió sigiloso y, llegando al arco donde se hallaba encajado, se asomó entre los barrotes. No vio nada al otro lado y lanzó un suspiro. La oscuridad era tan impenetrable que se creyó en las puertas del abismo. Frustrado, intentó izar la verja más por la fuerza que de la costumbre que abrigando la esperanza de levantarla. Solo cada mono 10 caballeros juntos poseían la energía necesaria para lograrlo. ¿Cuál no sería la sorpresa del Gender al comprobar que el astillo obedecía su impulso? Comenzó a elevarse, con un chirrido ensordecedor que lo obligó a detenerlo. Miró asustado hacia las almenas, convencido de que toda la guarnición estaba bajando para capturarle. Pero al parecer los caballeros solo eran capaces de escuchar los rugidos de sus vacíos estómagos. Centró su atención en el astillo. Había un espacio abierto entre las afiladas puntas metálicas y el pétreo suelo. Un espacio hecho a su medida. No perdió un instante en reflexionar sobre las consecuencias. Tendiéndose cuán largo era, reptó bajo las rejas. Se encontró en una vasta sala, de casi 50 pies de anchura. Apenas veía su entorno inmediato. Más pronto, descubrió unas antorchas apagadas en el muro. Unos ágiles saltos le bastaron para asir una y encenderla con la yesca de Flint, que por fortuna guardaba en su saquillo. Ahora Tas pudo examinar el gigantesco salón donde se hallaba. Tenía forma alargada y se perdía en las entrañas de la torre. Unas extrañas columnas se alineaban a ambos lados, como listas de dientes. Se encaramó a una de ellas y detrás no vio sino un nicho. La estancia estaba vacía. Decepcionado, Taslejov avanzó unos pasos con la esperanza de encontrar algo interesante. Llegó a la otra reja, esta ya izada. Aquello que resulta fácil acaba causando más complicaciones de las que merece. Rezaba un antiguo proverbio de su raza. Pese a su disgusto, no renunció a traspasar el astillo para introducirse en el salón. Quizá un corredor, más angosto que el primero. Medía unos 10 pies de anchura, pero provisto de idénticas columnas dentadas. ¿Por qué construir una torre tan fácil de abordar?, se preguntaba Tas. La muralla exterior era imponente, pero una vez traspasada, 5 enanos ebrios podían ocupar la plaza. El Gender alzó la mirada. ¿Y por qué tan alta? La sala principal sobrepasaba los 30 pies. Quizás
Quizá los caballeros de la época eran verdaderos gigantes. Especuló con interés mientras se deslizaba por el pasillo, espiando las puertas abiertas y agazapándose en las esquinas. Pasado este segundo trecho, tropezó con un tercer rastrillo. Era diferente de los anteriores y tan extraño como el resto de la torre. En efecto, se dividía en dos mitades que se unían en el centro. Lo más misterioso de todo, no obstante, era que un gran agujero se abría en medio de las rejas. Atravesó el hueco sin dificultad y accedió así a una sala más pequeña. Frente a él se erguía una enorme puerta de acero de doble hoja. El Kendall la empujó distraído, llevándose un mayúsculo sobresalto al comprobar que estaba cerrada con llave. Ninguno de los rastrillos había supuesto un obstáculo. No había nada que proteger. Lejos de desalentarse, Tase dijo que al fin había dado con algo capaz de mantenerle ocupado y olvidar el ronroneo de su estómago. Trepó a un banco de piedra para ensaltar la antorcha en un pedestal del muro y devolvió en sus bolsas. No tardó en palpar las herramientas que habían de permitirle forzar la cerradura y que eran inseparables de los Kendalls. ¿Por qué insultar el propósito de una puerta atacándola? Era una de sus expresiones predilectas. Eligió el artículo adecuado y se puso manos a la obra. La cerradura era sencilla. Un leve chasquido le anunció que había tenido éxito en su tarea, de modo que guardó las herramientas en su bolsillo. La puerta se abrió hacia adentro con un ligero balanceo, y el Kendall aguzó el oído. No detectó nada. Oteó el horizonte sin percibir tampoco contornos susceptibles de orientarle. Se encaramó de nuevo al banco, recogió la antorcha y cruzó sigiloso la puerta. Al alzar la tea, vislumbró una vasta sala circular. Estaba vacía salvo por un polvoriento objeto, similar a una fuente que se erguía en su centro. Había llegado al final del recorrido, pues, aunque se dibujaban otras dos puertas en la sala, resultaba obvio que solo conducían a los otros pasillos de acceso. Estaba en las entrañas mismas de la torre, en un lugar sagrado. Tanto enigma para nada. Procedió a examinar el recinto, iluminando los rincones con su antorcha. Aunque se sintió desencantado, decidió inspeccionar también la fuente antes de partir. Tas vio al acercarse que no se trataba en absoluto de una fuente. Si bien la capa de polvo que cubría la estructura era tan gruesa que no acertaba a identificarla. Su altura era pareja a la del Kendall, de unos 4 pies. En su parte superficie, una especie de esfera se apoyaba en un fino pedestal de 3 patas. Escudriñó el objeto con creciente ansiedad, y al no verlo como deseaba, contuvo el aliento y sopló enérgicamente. El polvo se introdujo en su nariz, haciéndole estornudar y casi soltar la antorcha. Quedó ciego unos instantes, hasta que el polvo volvió a posarse. Cuando el ingenio se reveló a sus ojos, se le hizo un nudo en la garganta. ¡Oh, no! Gimió tras hurgar en otro saquillo. Extrajo un pañuelo y frotó la superficie circular. El polvo se desprendió y ya no albergó la menor duda. ¡Caramba! Tenía yo razón. ¿Qué voy a hacer? A la mañana siguiente el sol asomó rojizo entre la neblina que producía el humo de las fogatas. En el patio de la torre del sumo sacerdote se inició la actividad antes de que se disiparan las sombras nocturnas. Un centenar de caballeros montaron a sus corceles, ajuntaron sus cinchas, reclamaron sus escudos y se abrocharon la armadura, mientras los soldados de a pie corrían a su alrededor en busca de sus formaciones. Sturm, Laudana y el comandante Alfred se hallaban en un umbrio portalón.
Contemplando silenciosos como Derek, entre risas y chanzas dirigidas a sus hombres, supervisaba el ajetreo. El caballero resplandecía en su armadura, y la losa de su peto se realzaba bajo los primeros rayos del sol. Los soldados desbordaban de júbilo. La perspectiva de la batalla les ayudaba a olvidar el hambre. Debes impedirlo, señor, dijo Sturm en voz baja. No puedo, se lamentó Alfred, ajustándose los guantes. La luz matutina ponía al descubierto su desencajado rostro. No había conciliado el sueño desde que Sturm le despertara ya de madrugada. La medida le otorga el derecho a tomar esta decisión. Vanos han sido todos los argumentos de Alfred para convencer a Derek de que debía esperar unos días más. El viento comenzaba a agitarse, trayendo cálidas brisas del norte. Derek se mostró inflexible. Estaba resuelto a abandonarla toda y cargar contra los ejércitos de los dragones. En cuanto a la superioridad numérica de estos, no provocó sino su risa desdeñosa. ¿Desde cuándo podían equipararse los goblins con los caballeros de Solania? Habían combatido en una proporción de 50 a 1 favorable a tales criaturas, reforzadas además por los ogros, en la guerra que tuvo lugar un siglo atrás en el Alcázar de Bengal, y lograron ponerles en fuga. Pero en esta ocasión te enfrentas a draconianos, le advirtió Sturm. No son como los goblins, sino inteligentes y astutos. Cuentan con magos en sus filas, y sus almas son las más sofisticadas de Kryn. Incluso moribundos pueden aniquilar a sus rivales. Creo que les venceremos sin dificultad, Blade, repuso Derek bruscamente. Te sugiero que despiertes a tus hombres y los organices cuanto antes. No voy a acompañarte, le espetó Sturm con firmeza, ni tampoco ordenaré a mis hombres que te sigan. El demandante caballero palideció de ira. Tan enfurecido estaba que se quedó sin habla. Incluso Alfred sufrió un sobresalto. Sturm, le preguntó precavido. ¿Sabes bien lo que haces? Sí, mi señor, respondió el interpelado. Somos el único obstáculo que se interpone entre las huestes enemigas y palantas. No podemos abandonar la guarnición. Yo me ocuparé de defender esta plaza. ¿De modo que desobedeces una orden expresa? Le imprecó Derek. Tú eres testigo, comandante Alfred. Haré que lo decapiten por desacato. Se alejó brioso. Alfred, con expresión sombría, fue tras él, dejando solo a Sturm. El caballero había dado a sus hombres libertad de acción. Podían permanecer a su lado sin riesgo para sus vidas, pues al hacerlo obedecían el mandato de su oficial directo, o partir con Derek. Mencionó que así había obrado Vina Solamnus hacía muchos años, cuando los caballeros se alzaron en rebeldía contra el corrupto emperador de Elgoth. Los soldados no necesitaban que les recordase esta antigua leyenda. Veían en ella una señal del destino y, como ocurrió en el caso de Solamnus, optaron en su mayoría por quedarse con el superior al que profesaban tanta admiración como respeto. Observaron entristecidos los preparativos de sus compañeros para lanzarse al ataque. Era la primera brecha ostensible que se abría en la historia de su orden, un momento crítico que a todos afectaba. Reflexiona, Sturm, le recomendó Alfred, mientras éste le ayudaba a montar. Derek tiene razón. Los draconianos no han sido adiestrados como los caballeros de Solamnia. Existe la posibilidad de que los arrasemos en la primera carga, sin apenas víctimas. Rezaré para que así sea, señor, declaró Sturm obstinado. Si eso sucede, Blade, Derek no cejará hasta que se te juzgue y ejecute por tu oposición. Gunther nada podrá hacer para impedirlo. Prefiero sucumbir a esa muerte antes que ver confirmados mis temores. Quizá con mi actitud logre evitar una catástrofe.
¡Maldita sea!, estalló el comandante Alfred. Si nos derrotan, ¿qué ganarás quedándote aquí? No podías ahuyentar ni a un ejército de enanos bully con tan escaso contingente armado. Supón que se abren los caminos. No desistirás el tiempo suficiente para que te envíen refuerzos desde Palantas. Al menos nos ganaremos un par de días y podrá evacuarse la ciudad. Derek Crowell situó su caballo entre los de sus hombres, lanzando una furibunda mirada azul. Refulgentes sus ojos tras el yelmo, alzó la mano para conminar a todos al silencio. De acuerdo con la medida Sturm-Blaze, clamó. Te acuso de conspirar contra... ¡Al diablo con la medida!, exclamó el Sturm, agotada su paciencia. ¿Dónde nos ha llevado? No ha suscitado sino excisiones de celos e intrigas. Nuestros hombres prefieren tratar con los ejércitos enemigos antes que convivir. La medida ha fracasado. Un letal murmullo se elevó entre los caballeros reunidos en el patio, rota tan solo por el incesante piafar de los caballos o el tintineo que producían las armaduras al cambiar los jinetes de posición. Hora para que yo muera, Sturm-Blaze, lo amenazó Derek. O juro por los dioses que yo mismo te cercenaré el cuello en tu ejecución. Sin pronunciar otra palabra, tiró de las riendas de su cabalgadura y se colocó en la cabeza de la columna. ¡Abrid las puertas!, ordenó. El sol se abrió paso entre la humareda. Ascendiendo hacia el cielo, el viento soplaba del norte, azotando el estandarte que coronaba la torre. Brillaron las armaduras. Las espadas se entrechocaron contra los escudos y el clamor de las trompetas puso en movimiento a los encargados de abrir las gruesas puertas de madera. Derek blandió su acero y, pronunciando el saludo de los caballeros solámnicos, el saludo que los caballeros solámnicos solían dedicarle al enemigo antes de la batalla, partió al galope. Los oficiales a su mando se unieron al desafío y cabalgaron en pos del campo. Tiempo atrás, en pos del campo donde tiempo atrás Uma obtuviera su mayor victoria. Marcharon a su vez los soldados pedestres, tamborileando sus pies sobre el pétreo suelo. El comandante Alfred abrió la boca como si quisiera hablar a Sturm y a quienes junto a él contemplaban la escena, pero se limitó a menear la cabeza y alejarse. Se cerraron las puertas tras él, atrancándose con la pesada bala de hierro que había de dejar a buen recaudo a los hombres de Sturm. Todos los presentes se encaramaron a las almenas para presenciar la liza. Todos salvo el caballero, que permaneció inmóvil en el centro del patio con su macilento rostro vacío de expresión. El joven y apuesto oficial, que dirigía los ejércitos de los dragones en ausencia de la damascuda, acababa de despertarse. Se disponía a desayunar y vivir otra ociosa jornada cuando un estruendo de cascos agitó el campamento. El capitán Bacadís vio disgustado que se acercaba uno de sus exploradores. Cabalgaba a gran velocidad entre las tiendas, esparciendo a su alrededor marmitas y desprevenidos goblins. Los centinelas draconianos se pusieron en pie y profirieron 1000 maldiciones contra el intruso, pero él los ignoró. «¡La señora del dragón!», vociferó mientras desmontaba frente a Bacadís. «Debo verla de inmediato». «La señora del dragón no está aquí», dijo el edecán. «Yo la sustituyo hasta que regrese», le espetó Bacadís. «¿Qué quieres?». El recién llegado lanzó un rápido vistazo a su entorno, temeroso de cometer un error. Se tranquilizó al no ver el menor rastro de la dama oscura, ni del dragón azul,
que siempre le acompañaba. Los caballeros han invadido el campo. ¿Cómo? El oficial apretó las mandíbulas. ¿Estás seguro? Sí, contestó el explorador, que parecía enloquecido. Los he visto. Varios centenares a caballo, armados con jabalinas y espadas, y unos 1000 a pie. Ella estaba en lo cierto, exclamó Bacaris con abierta admiración. Esos necios han dado un paso en falso. Llamó a sus criadas y entró precipitadamente en su tienda. ¡Que suene el alarma!, ordenó impartiendo instrucciones a diestro y siniestro. Convocad a los oficiales. Quiero que estén aquí dentro de 5 minutos para ultimar los preparativos. Y enviar un emisario Flossan. La dama oscura debe ser informada. Concluyó, tan excitado que apenas acertaba a ajustarse la armadura. Los lacayos goblins partieron en todas direcciones y al poco rato resonaron los clarines en el campamento. El oficial al mando consultó con premura el mapa que yacía desplegado en su mesa y salió al encuentro de sus inmediatos subordinados. Lástima, meditaba Landal. La contienda habrá terminado antes de que ella reciba la noticia. ¿Cuánto le habría gustado asistir a la caída de la torre del sumo sacerdote? Bueno, de todos modos, se reconfortó. Quizá mañana pueda dormir en Palantas, en mi compañía. Pues hijo mío, te equivocas en todo.